la Gran Atemajac. Guadalajara prehispánica. Imagina el Valle de Atemajac no como un telón de fondo vacío, esperando la llegada de una ciudad, sino como estructuras sociales sólidas. Este no era un terreno baldío para ser conquistado, sino la cuna de pueblos con diplomacia, mercados, ejércitos y una profunda conexión con la tierra. Su propio nombre, Atemajac en náhuatl, lugar donde el agua se bifurca, era un mapa hablando de su geografía vital. Un territorio surcado por ríos como el San Juan de Dios, que convertían la tierra en un jardín fértil para el maíz, el frijol y la calabaza. En ese escenario de cerros y barrancas, la política era un juego de ajedrez entre señoríos. Por un lado, el poderoso señorío de Tonalá, con una estructura casi imperial al mando de una reina Sigualpilli, lo suficientemente formidable como para recibir a los españoles como un poder igual. Su influencia religiosa y económica se extendía por el valle. Frente a ellos, los tecuelches, maestros, agricultores y artesanos, tejían sus propias redes de poder desde los poblados como Tonalá y Zapotlanejo. Pero la verdadera leyenda se forjaba con los caxicanes. Olvida la idea de habitantes simples. Piensa en ellos como los espartanos del occidente mexicano, guerreros por tradición y entrenados desde la infancia. Su ferocidad no era un mito, sino un hecho que marcaría el destino de la conquista, preparándolos para ser los protagonistas absolutos de la resistencia más feroz del siglo XVI. La tensión no solo era interna. Años antes de que un español pisara la zona, el valle fue escenario de su propia guerra, la Guerra del Salitre. Un conflicto épico por el control de un recurso tan vital como el petróleo hoy. El salitre, esencial para armas, fertilizantes y rituales. El imperio purépecha, desde Michoacán, se enfrentó a las coaliciones del valle en una lucha por el control de estos yacimientos. Esto no eran escaramuzas, sino una guerra total que demostraba el valor estratégico de la región. Así, mucho antes de que Guadalajara fuera fundada, el Valle de Atemajac ya era un espacio de alianzas, conflictos y espiritualidad. Mientras al otro lado del Atlántico, a finales del siglo XV, España no era un país rico, al contrario, muchas regiones, sobre todo Castilla, vivían en la pobreza. La guerra contra los musulmanes había durado siglos. Y aunque los reyes católicos lograron unir el país y conquistar Granada en 1492, la economía seguía débil. Muchos nobles estaban en la ruina y los campesinos vivían con lo justo. Incluso los llamados hidalgos, que eran nobles sin tierras, buscaban desesperadamente una forma de mejorar su situación. En ese contexto, la corona española decidió financiar viajes para explorar nuevas rutas comerciales. La meta, llegar a Asia para conseguir especias, oro y otros productos valiosos. Así fue como Cristóbal Colón llegó a América en 1492, creyendo que había llegado a las Indias. Pero lo que encontraron fue aún más grande: tierras nuevas, pueblos desconocidos y rumores de riquezas. Pronto comenzaron las conquistas. Hernán Cortés tomó Tenochtitlan en 1521 y eso abrió la puerta para que otros españoles buscaran su propia fortuna. Entre esos hombres estaba Nuño Beltrán de Guzmán, nacido en Guadalajara, España, hacia 1490. Creció en un país marcado por la unidad religiosa, el poder de la monarquía y la promesa de grandeza en ultramar. Era un hombre de carácter duro, ambicioso y sin escrúpulos, que pronto halló su lugar en la maquinaria imperial. Guzmán llegó a la Nueva España en 1528, enviado por el rey como presidente de la primera audiencia, con la misión de limitar el poder de Hernán Cortés y consolidar la autoridad de la corona.
no tardó en hacerse notar. Mientras otros conquistadores buscaban alianzas, él gobernaba con una mano dura de hierro, reprimiendo a indígenas y castigando incluso a sus rivales españoles. Su fama de crueldad lo acompañó desde entonces. En 1529 emprendió una de sus hazañas más ambiciosas, la expedición hacia el occidente del territorio, una región poco explorada. A su paso fundó villas y sometió pueblos, siempre con la vista puesta en extender el dominio castellano y en asegurarse un lugar en la historia. Fue en esa marcha cuando nació su idea más simbólica: fundar una nueva ciudad con el nombre de su tierra natal, Guadalajara.